actividades. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos con nuestro primer entrevistado de esta tarde. Se trata de Hugo Hernández Ojeda Álvarez. Él es socio laboral de la firma Hogan Lovells. Y es que, pues bueno, hay diversas, digamos que disposiciones de corte sanitario que se estarán dando en los próximos días para, pues digamos que mantener bajo control la crisis del COVID-19. También, por supuesto, esto como parte de un esquema laboral que pues busca también preservar los derechos de los trabajadores. Hugo, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué hubo, Rogelio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un Pues saludo a coméntanos todos. en otras latitudes, no sé, también en México, ustedes desde su perspectiva en Hogan Lovells, ¿qué están viendo en la parte sanitaria, esta obligación de algunas empresas para que pues sus empleados, sus trabajadores cuenten con este esquema completo de vacunación y pues de alguna manera pues sumen esfuerzos en esta lucha por la pandemia? Claro, gracias. Pues sí, la verdad es que hemos estado viendo en varios países de América Latina, sobre todo, y México en especial, el tema de la obligación o no de que los patrones puedan exigir a sus trabajadores el certificado de vacunación o que Sí, exijan este certificado como una requisito para ser contratados. Yo creo que en ninguno de los dos casos es viable. Yo creo que en sí, los dos casos sería discriminatorio. En el caso de la contratación estaríamos regresando a aquellas viejas prácticas y malas prácticas en las que a las mujeres se les pedían los certificados de invalidez o no embarazo para poderlas contratar. Es exactamente lo mismo. En mi opinión, es discriminatorio que le soliciten a un trabajador el certificado de vacunación para poderlo contratar, y además sería una causal de rescisión justificada en la relación de trabajo para el personal que esté ya laborando, el hecho que le pidan el certificado de vacunación para poder continuar con su labor. Esto es totalmente discriminatorio, creo que va en contra de la Constitución y afectaría los derechos de los trabajadores. Lo que es un hecho es que existen empresas que lo están haciendo en México y en Centroamérica sobre todo. En Sudamérica es un poco más parecida la legislación a lo que estamos viviendo en México. claro. Para efectos México, Rogelio, nada más para concluir la idea, Sí, lo que sí se puede llevar a cabo es practicarse a los trabajadores pruebas de antígeno o pruebas PCR, siempre y cuando el patrón pague esos resultados de laboratorio, esos estudios de sí. laboratorio. Eso es válido, la Ley Federal del Trabajo lo prevé, además de que la legislación sanitaria en todo el país, dependiendo del semáforo epidemiológico, es un requisito que deben cumplir las empresas para evitar el contagio y para mantener la sanidad del centro de trabajo. Claro, aunque han descendido notablemente pues los indicadores de contagios, también de fallecimientos por COVID-19, Hugo, ¿se mantiene en estos momentos en la práctica laboral el hecho de que trabajadores que informen a sus patrones que tienen alguna comorbilidad podrán seguir trabajando en sus hogares? Bueno, mira, ya el semáforo verde, la verdad es que podría regresar cualquier trabajador a laborar. Eso ya se dan acuerdos con los patrones de los trabajadores, que creo que son válidos Sí, en mantener la seguridad de su personal. Todo este tipo de acuerdos son acuerdos especiales, dependiendo la situación de cada trabajador, la situación de cada patrón, pero son válidos totalmente ese tipo de acuerdos, ¿no? No obligan, pero son válidos. Es decir, no son obligatorios el hecho de que el patrón tenga que pactar con el trabajador o que el trabajador tenga que pactar con el patrón, pero una vez acordados son totalmente viables. claro. ¿Y ustedes ya han comenzado a detectar, regresando al tema de la vacunación, alguna inconformidad o inconformidades en torno a esta, pues a la mejor presión de las empresas de que todos sus trabajadores estén vacunados? Mira, la verdad es que hemos visto de todo. Nuestros clientes han optado por seguir el criterio que hemos comentado en esta ocasión, el hecho de no solicitar ese certificado por ser discriminatorio, pero sí hemos visto algunas prácticas en algunas empresas que están queriendo forzar al personal a que exhiban ese documento, lo cual es totalmente, insisto, discriminatorio e inconstitucional, porque en México todavía no existe la vacunación universal, no hay ni siquiera las vacunas suficientes para que todos los adultos mayores
perdón, que todos los adultos Sí, mayores de 18 años, ¿no? Sí. mayores de 18 años estén vacunados con doble dosis. Sería materialmente imposible e inviable y jurídicamente equivocado que solicitaran ese requisito para poder laborar, ¿no? Pero bueno, hay algunas que lo están haciendo, no podemos negarlo, y creo que es una mala práctica que debe ser denunciada ante las autoridades laborales y de salud. Claro. ¿Ustedes han detectado en Hogan Lovells algún sector que pues haya presentado mayores inconformidades en este sentido? Sobre todo, pues imagino empresas que tienen mucho contacto con sus clientes, como el sector servicios, la parte de la hotelería, restaurantes. ¿Ahí qué ha pasado, Hugo? Mira, nos ha tocado ver empresas que han acordado con su personal apoyarlos para que tengan acceso a la vacuna y que puedan estar vacunados para poder trabajar y prestar un mejor servicio. Pero son, insisto, acuerdos con los trabajadores, no están obligando a la gente a hacerlo. Lo que sí hemos visto, y en muchos sectores, no solamente en el sector servicios, es que en los equipos de protección, tapabocas, guantes, caretas, en fin, todo lo que hemos vivido estos 2 últimos años, siguen siendo un requisito para prestar el servicio cuando tengan que tener una actividad presencial con clientes para tratar de evitar el contagio y de que se contagien ellos mismos, ¿no? Claro. Eso es lo que te puedo decir en este momento. Claro. Hugo, pasando a otro tema, pues sabemos que Hogan Lovells cumple 50 años de la práctica laboral, son auténticos expertos en la materia. ¿Qué viene hacia adelante? Vimos pasar este tema de la prohibición del outsourcing, de la subcontratación. ¿Qué seguiría en nuestro mercado laboral a partir pues de estos cambios que se están dando desde el gobierno? Yo creo que viene una nueva época para el derecho laboral en México. Efectivamente, como dices, acabamos de cumplir 50 primeros años de labores de la práctica laboral del despacho, esperamos que sean más, pero viene un cambio radical en el tema laboral. Yo creo que vamos a estar viendo nuevas fórmulas, nuevas políticas para mejorar la productividad de las empresas. Si bien es cierto que los tratados internacionales y la mira de los países cercanos a México está sobre la parte laboral, creo que esto está generando un ambiente de cumplimiento de obligaciones que es en beneficio obviamente de los trabajadores, Sí. pero también de los patrones, para poder llegar a una mejor relación con los factores del capital y del trabajo, que pronto veremos cambios seguramente para bien en México. ¿Consideras, Hugo, entonces que este tema específico de la subcontratación ya fue totalmente asimilado por el mercado laboral mexicano? Pues si no fue asimilado, ya el golpe está dado. Creo que la mayor parte de las empresas tomaron acciones y acciones que fueron en beneficio de la gente. Yo creo que vamos a acabar de ver cuál es el resultado en el primer trimestre del año que sigue, sobre todo por el personal que se quedó sin laborar y por todo ese trabajo, digamos, no totalmente legal que se está creando, ese trabajo informal que está creciendo por aquellos que no pudieron colocarse. Veremos cuál es el resultado del primer trimestre. Francamente, yo soy un creyente del outsourcing. Creo que ahora vamos a tener que trabajar con temas de servicios especializados, que también no está mal. Creo que podemos llevar a cabo una muy buena labor. Creo que esto sí logró concluir con los abusos que se venían dando, que eran tan graves como las factureras, y ojalá sea para bien, y ojalá sea para que todos los trabajadores puedan tener un mejor retiro, una mejor jubilación, un mejor pago de salarios y beneficios. Por supuesto, Hugo. Pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Hugo Hernández Ojeda, socio de la práctica laboral en México de la firma Hogan Lovells. Que tengas muy buen inicio de semana.